Buenas tardes, doctor. Pero sí, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a comenzar la clase. Mientras esperamos que quizás algún otro que retrasado, pues retrasado en el horario, ¿no? No retrasado mental, se conecte, pues vamos a empezar hablando un poquito acerca de sus trabajos, los trabajos que me han presentado. He leído la mayor parte, me faltan algunos, porque de verdad que los leo todos. Hay algo, trabajos muy buenos, como siempre. Lo que sí voy a pedirle a cualquiera de ustedes, uno de ustedes, el que sea, voluntario obviamente, saben que a mí me interesa mucho el asunto de que haya voluntarios, ¿no? Es bien importante. El que quiera hablar puede levantar la mano y me diga en pocas palabras qué entiende o cuáles son sus criterios acerca de lo que es la evolución y o la creación o ambas. ¿Qué opinan? ¿Pueden hablarme acerca de sus trabajos también? ¿No? Lo que han escrito, un pequeño Bueno, resumen. doctor, un poquito, no ese tema. Quería saber eso de acerca de la entrega de los trabajos. O sea, yo creí que era como que hasta en punto, hasta la hora que nos dan punto, porque, o sea, mi trabajo no es tan extenso porque, bueno, como creí que era hasta una cierta hora exacta, lo No traté de importa la cantidad, ¿no? Lo que importa es la calidad del trabajo. claro. Alejandro, no me acuerdo de ti. ¿Me entregaste tu trabajo? Creo que no lo he leído. Sí, a las 6, a la hora en punto que dijo. Mire, yo no soy una persona cuadrada, ¿no? Entonces, no me interesa mucho que... Realmente hay una hora, ¿sí? Pero tampoco soy que si me entregan 17, 18, 18, 30, no los voy a leer o no los voy a aceptar. Tampoco es así, ¿no? Entonces, entiendo que hay problemas de conexión a veces, algunos están trabajando, me lo han dicho, estaban en horario de trabajo, algunos. Entonces, se entiende, muchachos, no pasa nada, pero tampoco eso significa de que se relajen, ¿no? Y no me entreguen trabajos. Tienen que entregar todos sus trabajos. El que no entrega todos sus trabajos no va a aprobar la práctica, eso les puedo asegurar. Sí, ustedes son alumnos nuevos, la mayor parte, exceptuando algunas personas que están repitiendo y que ya saben que la práctica les ayuda a aprobar muy frecuentemente. Bueno, Alejandro, ¿querías comentar un poco sobre su trabajo? Imagino que sí. En tus Sí, o palabras, sea, ¿qué opinas sobre la evolución, sobre la creación? bueno, yo creo que básicamente la evolución y la creación han tratado de justificar qué eran los inicios de la vida y así. Y yo creo que aunque haya gente que no quiera y así, se han complementado muy bien porque las personas siempre trataron de como que conseguir una justificación acerca del pasado y se basaba más que todo como no había una fuente científica que corroborara todo, pues yo creo que lo que hacían era buscar algo más sobrenatural y ahí se basaban en las religiones, ¿no? Y En que, otras palabras, tú dices que la religión, bueno, la teoría creacionista es tratarse de explicar cosas que el ser humano no puede entender. al menos por ahora, digamos, porque o Claro. sea, siempre la persona tiene miedo a lo que desconoce, pues, y para dejar de tenerle miedo, lo que hacían era crear un dios, crear una religión acerca de eso desconocido, por ejemplo, como un ejemplo sería como de los citas, digamos, que crean al dios del sol, así a Huiracocha, y gracias a eso, eh, como que ellos entendían, la forma diferente de entender, digamos, pero Ya, perfecto, muy bien, genial, genial. Buena participación, Alejandro. ¿Alguna persona que opine similar, opina diferente? La idea acá es que opinen diferente, ¿no? Podemos opinar diferente, ¿por qué no? Y todo se respeta acá, muchachos. Adelante, a ver, ¿quién se anima? Levante la mano o directamente hable. Doctor, Dale, Andrea. ¿Carla o Andrea? Andrea, Andrea, eh, dale. bueno, viendo los videos y todo, ¿no? Yo partí primero de la teoría de la evolución. Y así bien hemos pasado por diferentes procesos, ¿no? Hasta llegar a la forma en la que estamos. También parto de la idea de que la teoría creacionista tiene relación con la evolución. ¿Por qué? Porque ambas son teorías. Cuando es teoría no está 100% comprobado, a excepción de algunas cosas.
¿no? Muy bien, muy bien. Si bien todos nos basamos en la teoría de la evolución, no debemos olvidar que la Biblia ya está plasmada en la teoría del creacionismo. Y no todo lo que está en la Biblia nosotros lo tenemos que tomar al pie de la letra. Cuando hace la mención de que salimos de la nada, entonces hace una mención a que del barro nos ha creado Dios, ¿verdad? Entonces en la teoría de la evolución hay una parte en la cual no, habían células y partículas en el barro de la cual hemos emergido nuevamente, ¿no? Y hemos seguido evolucionando a medida que pasaron los años. También hay otra frase en la que dice que nos ha creado macho y hembra, ¿verdad? A Adán y Eva, que son nuestros ancestros. Entonces, creo que la mayoría lo tomó mal al decir que hemos nacido tal cual estamos ahora o nos ha creado Dios, sin antes aludir o pensar un poquito en que macho y hembra se refiere tal vez a una forma más animal, se podría decir, si vale el término, y nosotros hemos ido evolucionando de diferentes formas, animales, hasta que hemos llegado a continuar nuestra evolución como simios, ¿no? Y así Homo sapiens. Entonces, y también a partir, digamos, de la idea de que ha creado primero los 7 días, en 7 días a la noche, al día, a las plantas y todo lo demás que nos rodea el ambiente. Entonces, nosotros éramos una partícula dentro de un universo enorme. Y bueno, yo lo he ido relacionando así, ¿no? Entonces, ninguna de las dos, para mí, digamos, tiene un sentido en el que se está contradiciendo. Más bien sería la idea de engranar las cosas. Y como menciona mi compañero, sí parte de esa idea de que antiguamente, ante las dudas y el miedo al no saber de dónde se originaron las cosas o por qué se están dando las cosas, se han creado los dioses, incluso la misma religión, como lo vemos con la Santa Inquisición. Genial, excelente. Muy, muy clara tu participación y además que con, ¿qué te puedo decir? Conceptos muy importantes, ¿no? Interesantes. Es decir, Rea nos dice, pueden coexistir, más bien no pueden, deben coexistir la religión con la ciencia, ¿no? Excelente, excelente. ¿Quién más tiene otra idea o la misma o apoyan? Galvez, levanta la mano, creo. Sí, doctor. Bueno, Adelante, yo Eric. en lo personal creo que no hay ninguna teoría en la cual pueda referirse así a detalle o hablar del origen, ¿no? O sea, el pasado, o puede explicar, digamos, lo que es el presente y al mismo tiempo pueda referirse hacia el futuro. No hay ninguna teoría todavía que, que nos hable de todo eso. ¿Ya? ¿Cuál es tu relación, o sea, tu pensamiento y la evolución? Bueno, para ambas teorías yo tengo dudas, digamos. O sea, para el creacionismo, para la teoría del creacionismo, mi duda es si nosotros hemos salido de la nada y hemos sido creados, digamos, por un Dios, ¿de dónde va eso, digamos? ¿Quién lo crea a él o cómo es y así? Entonces, para la otra teoría, eh, también, o sea, de la nada ya había un universo, una galaxia en la cual surge la explosión, ¿verdad? Entonces son dos dudas que van a seguir siempre, digamos. Perfecto, muy bien, Kelly, excelente. ¿Alguna otra persona más para cerrar que tenga alguna otra idea diferente? Cristian, adelante. Sí, bueno, viendo un poquito algunos autores y viendo un poquito más lo que es el creacionismo, veía a un autor, Michael, si no me equivoco, que no exactamente mencionaba a un dios, pero apoyaba mucho lo que era la teoría creacionista. Y él decía que era más o menos una teoría que la denominaba el diseño perfecto. Entonces era como la mayor contraparte del darwinismo,
peleaba mucho con el darwinismo porque él decía que era un diseño perfecto, porque para conocer no podían evolucionar directamente. Se necesitaba conocer las partes más pequeñas y apoyaba el creacionismo en la biología, en todo lo que eran las partes más pequeñas, y se ve interesante eso de que eh, porque mayormente vemos que el creacionismo no se apoya en bases científicas, pero si vemos un poquito este autor, sí tiene muchas cosas interesantes que sustentan con la biología molecular. Ya, muy bien, Cristian. A ver, muchachos, ¿qué les puedo decir? Es bien difícil, es muy difícil poder, no hay una respuesta verdadera, es decir, lo que es este mundo, vivimos en un mundo de relatividad, nada es absoluto, nada es 100% absoluto, y gracias a Dios, imagínense lo que estoy diciendo, ¿no? Gracias a Dios, nadie nadie es dueño de la verdad, absolutamente nadie. Yo coincido con todos, quizás un poquito más con Andrea, ¿no? ¿Saben por qué? Porque las mentes más sabias, los científicos más, con mentes más exquisitas, en el momento de morir, muchos de ellos, por ejemplo, Carl Sagan, que era un tremendo científico, Carl Sagan, que explicó muchas teorías de la física, de la ciencia, del universo y demás, en el momento de morir, ¿saben qué dijo? No puedo concebir la idea de un mundo sin la existencia de Dios. Es que depende qué es lo que querramos ver con Dios. Si queremos ver al viejito de barbas que hace su capricho como en el Antiguo Testamento y que, ¿qué les puedo decir? Castiga incluso a veces o juzga y castiga. No sé si yo puedo creer en algo así, ¿sí? No les digo que soy ateo, para nada, yo soy totalmente religioso, pero desde el punto de vista de que la religión significa conectarse con la parte divina que tenemos todos, es decir, conectarse con la parte de energía que nos une con todo el universo y con el cosmos, es lo que yo pienso, ¿sí? Ahora, en cuanto a la evolución es una teoría, simplemente una teoría, ¿sí? Absolutamente tiene fallas, tremendas fallas. Hay muchas cosas espectaculares, muchas cosas que nos ha enseñado y nos han ayudado a entender el origen de la vida, las distintas especies, lo que es la supervivencia, la lucha y la cooperación entre especies, etcétera. A partir de la teoría de evolución ha crecido muchísimo la ciencia, pero siempre hay un pero, ¿no? La ciencia hasta el momento no puede explicar el origen de la vida, como hablábamos en la anterior clase. Es decir, por ejemplo, en la evolución del ser humano, se ha planteado desde los simios, podido llenar, ¿no? Mucho antes, antes del hombre de Neandertal, los simios inferiores. Es decir, realmente no podemos estar seguros de nada. La ciencia es así, ¿no? Les decía en la anterior clase justamente, antes se creía que el átomo era la última partícula, ¿no? Y posteriormente, pues, fraccionaron el átomo y ya encontró todo lo que hemos hablado en la anterior clase. Es decir, me importa mucho que participen y lo más importante es que en mi clase y en la universidad nuestra, en San Simón, no necesitamos ovejas, ¿sí? Necesitamos gente que sepa pensar por sí mismo. Si yo tengo que decir no creo en la teoría evolucionista, puedo hacerlo. ¿Por qué no? ¿No? Yo, por ejemplo, tengo muchas dudas. Siendo científico, siendo médico y todo, enseñando la teoría de evolución, les digo, yo tengo muchísimas dudas. Muchas cosas realmente hablan de que tiene que haber un núcleo generador de vida, que no puede haber sido casualidad. No puede haber sido casualidad
porque hay cosas tan perfectamente formadas que no pueden haber sido otra cosa que creadas. Bueno, les dejo eso porque eso nunca vamos a saber la verdad, nunca, jamás. ¿No? Es difícil que la ciencia en algún momento llegue a lo divino, porque ¿saben qué? Dios es algo que está fuera, más allá de la ciencia, más allá de la razón. Entonces, es cuestión de fe, como decía nuestra compañera Andrea Morales, ¿no? Bueno, muchachos, vamos a... hay alguien entrando muy tarde, vamos a dejarle entrar. Vamos a empezar con la clase entonces, después de haber charlado acerca de este tema tan bonito. Y voy a compartirles una pequeña presentación acerca de las teorías justamente de las que vamos a hablar y posteriormente pues ustedes van a ir indagando un poco más. El momento que deseen preguntar o expresar alguna opinión, inmediatamente me conectan su micrófono y me hablan, doctores, ¿ok? Perfecto. ¿Se puede ver? ¿Se ve claro? Sí, Sí, doctor. Bien, ya la presentación, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos importantes en biología. Hay algo clave en biología y que tienen que entender que todos los fenómenos de la vida, absolutamente todos, desde la respiración, la circulación, el ser humano, el vuelo de las aves, etcétera, todo responde a principios físicos y químicos. Y la mayor parte, si no son todos realmente, algún momento van a poder ser explicados tanto por principios físicos y químicos. La primera teoría que quiero hablar con ustedes es la teoría de la biogénesis. ¿De dónde viene esta palabra? Bio significa biología, vida, ¿no? Y génesis significa el inicio de la vida. Y la teoría de la biogénesis les dice que todo organismo vivo procede de otro preexistente, es decir, no se puede, según la teoría de la biogénesis, crear algo a partir de materia inerte, de materia que no tiene movimiento, ¿sí? Y esta teoría, clávense eso en la cabeza, ¿no? En el disco, todo organismo vivo procede de otro organismo vivo. Antes, hablamos del siglo XVII, es decir, 1600 y algo, se creía, y la mayor parte de los pensadores de esa época, creía acerca de una teoría que era la generación espontánea. Si tú te ibas a 1600 y decías, no, no, que todos los organismos proceden de otro vivo, te decían, oye, ¿qué te pasa? No seas tonto. Si todas las grandes mentes de esta época saben de que la generación espontánea es la teoría, es decir, que puede haber organismos vivos que aparezcan de la nada. ¿Y por qué pensaban estos grandes científicos de la época que la vida podía originarse de materia inerte, de materia sin vida? ¿Por qué? Porque veían que a veces dejaban la carne guardada, no había refrigeradores en esa época, ¿no? Dejaban la carne guardada y empezaban a aparecer larvas y de las larvas aparecían moscas. Y decían, miren, de un pedazo de carne, ¿no? Que es muerto, es inerte, pues han aparecido larvas y moscas. Si tú guardabas, cerrabas un depósito, no absolutamente cerrado, aparecían ratones, aparecían sapos, aparecía un montón de organismos. Y tú dices, pero ¿cómo si las ventanas están cerradas? No hay por dónde entrar, no hay ninguna cañería. ¿Cómo aparecen los ratones? Y de esa forma la gente tenía la idea de que la generación espontánea era el origen de la vida, que a partir de la nada se crea vida. Y esto era muy difundida en el siglo XVII, como les decía, ¿no? Hasta que fue refutada por Redi y Spallanzani, entre muchos otros científicos, pero realmente fue este señor, ¿no? Y otro científico de la época, que era también Tyndall, que estructuraron lo que es la base de la teoría de la biogénesis. Es decir, decían que la generación espontánea no era posible, ¿no? No se podían formar microorganismos como bacterias, por ejemplo. Pasteur es uno de los principales que ha avanzado en esto de la microbiología. Era un químico francés, un bioquímico francés, a partir de sustancias inertes. Es decir, nada se podía originar a partir de sustancias inertes. Y entonces empezó a hacer experimentos y poner caldos de cultivo en frascos con cuello largo recto, como estos, fíjense. Estos frascos con cuello largo, mediante calor, les formaba esta especie de asa que ustedes ven acá.
de esta manera, ¿no? Y los llenaba de un caldo de cultivo ante la atenta mirada de su mujer, fíjense, ¿no? Siempre vigilando a las esposas a los científicos. ¿Y qué es lo que hacía? Miren, ¿no? Vertía un caldo de cultivo, luego mediante calor curvaba y formaba una doble asa a nivel de... Posteriormente, ¿qué hacía? Hacía hervir el caldo. ¿Para qué? ¿Para qué hacía hervir el caldo? Para que se garantice que está aséptico, que no tenía ninguna sustancia, ningún microorganismo, ¿no? Entonces, como hervía, el agua se evaporaba y formaba una doble película a este nivel que actuaba como una especie de filtro, ¿no? Y los microorganismos y el polvo se detenían acá en el asa y no lograban llegar. Luego, ¿no? Cuando se dio cuenta Pasteur de que mientras mantenía el caldo vertical y posteriormente analizaba rompía este frasco y analizaba el caldo, no había ninguna bacteria, no aparecía ninguna bacteria, no se contaminaba con microorganismos. Pero cuando doblaba el frasco, lo inclinaba, se da cuenta que este filtro dejaba de funcionar y había una contaminación, ¿no? Con microbios. Entonces, ¿esto nos sirve para qué? Para decir de que, ¿por qué ocurría esto? Porque cuando se rompía el asunto del filtro, ¿no? El mecanismo del filtro, recién se producía contaminación. Pero hasta eso, pues no se producía contaminación. Y muchos filtros, hasta décadas antiguas, funcionaban así, filtros de agua, de esta manera. Pasteur, por ejemplo, es uno de los que inventó el método de pasteurización, ¿no? Que consiste en calentar la leche o cualquier otro líquido, ¿no? Varias veces a temperaturas que no llegan a la evolución. Y de esta manera, pues, pasteurizamos productos y los descontaminamos. La biogénesis entonces plantea que la generación espontánea, que tanto creía en el siglo XVII, actualmente no se puede producir en las condiciones prevalentes en este planeta, actualmente. De que alguna vez puede haber ocurrido, ustedes preguntarán qué vino antes, el huevo o la gallina, lo que siempre preguntamos, o de dónde apareció la primera célula viva. Y hay muchas teorías, ¿no? Incluso una teoría de que dice de que las células vivas pueden haber venido de forma extraterrestre, es decir, mediante asteroides que trajeron las primeras arqueobacterias, ¿no? Y a partir de esto se producieron las primeras células, organismos unicelulares. Esto vamos a ir hablando posteriormente. Bueno, otra teoría muy interesante es la teoría celular. La teoría celular, vamos a hablar de citología a partir de la subsiguiente clase, y tiene varios postulados. Uno, primeramente, que todos los seres vivos estamos formados por células y productos celulares. Segundo, las células nuevas, de nueva creación, se forman por división de células preexistentes. Es decir, no puede haber una célula que aparezca de la nada, va de mano con la biogénesis. Tercero, hay parecido entre los componentes químicos y actividades metabólicas de todas las células. Todas las células tienen ciertas características similares, muy parecidas. Por ejemplo, los miocitos, las células musculares, se parecen mucho también a los hepatocitos, porque las células del hígado producen muchas reacciones enzimáticas, producen mucha energía y también consumen mucha energía para diferentes actividades biológicas. La mayor parte del metabolismo ocurre en el hígado, pero los músculos también queman gran cantidad de energía, producen mucho catabolismo. La actividad de un organismo es el conjunto de la suma de las actividades de todas sus células, es decir, las células neuronales, las neuronas, actúan y activan señales efectoras, ¿no? Que van hacia un músculo, por ejemplo, ¿sí? Y ese músculo se contrae. ¿Por qué se contrae? Porque los miocitos utilizan ATP, ¿no? El cual es generado por sus mitocondrias para contraerse. Y hace el ATP, ¿qué hace? Que interaccione el calcio con la actina y la miocina. ¿Qué más? No podríamos subsistir nosotros solamente con eso, ¿no? Si no tuviéramos un hígado que detoxifica todo el organismo y que libra todas las toxinas al organismo. No podríamos subsistir nosotros sin un corazón que bombee sangre hacia el cerebro. Entonces, la actividad de todas las células
de todo organismo es la suma de la actividad de todas las células y los diferentes tejidos que la conforman. Es exactamente lo mismo. Entonces, la teoría celular postula que la célula es la unidad estructural y anatómica, o anatómica en realidad, fisiológica y reproductora. Unidad anatómica, ¿qué significa? Que todos los seres vivos estamos constituidos por células, estructurados por células. Unidad fisiológica, nuestra actividad, nuestras funciones, fisiología es función, es consecuencia de la actividad de nuestras células. Y por último, es la unidad reproductora de la célula. ¿Por qué? Nosotros nos reproducimos a través de células, dos células específicas, dos gametos, que son el óvulo en la mujer y el espermatozoide. Y cada uno de estos gametos tiene 23 cromosomas, ¿no? 23 cromosomas, de los cuales un par es sexual. Un X en el óvulo y un Y o un X también en el espermatozoide. La teoría celular, hay muchos científicos que han ido construyendo las bases y cimientos de lo cual es la teoría celular. Por ejemplo, uno de los primeros es Robert Hooke. Robert Hooke, que todos ustedes seguramente han escuchado de este inglés, pues fue el primero que vio una célula, ¿no? A través de un microscopio, un sistema de lentes que Robert Hooke tenía, y estudió las primeras células y le puso el nombre de celas o celdas, porque es lo que parecía un corcho, son las primeras células, ¿no? Este señor, a principios del siglo XIX, expresaba que ningún cuerpo puede tener vida si sus partes que lo constituyen no son células. Entonces, Lamarck ya hablaba de las células como parte estructural del cuerpo. Vamos a hablar de Lamarck posteriormente porque es un gran taxonomista, ¿no?, que clasificó a la mayor parte de las especies. Dutrochet, ya en la mitad del siglo XIX, decía textualmente: todos los tejidos orgánicos son en realidad células globulosas, extremadamente pequeñas, unidas por fuerzas adhesivas entre sí. Por tanto, todo tejido, ya te hablaba de tejidos acá, y órganos de un animal son un tejido celular que ha sufrido modificaciones diversas. Dutrochet acá te habla de algo muy importante, que son modificaciones diversas. Es decir, decía, toda la célula se origina a partir de una célula pluripotencial, ¿no? Una célula pluripotencial que se puede diferenciar, es decir, sufrir modificaciones para transformarse en hepatocito, en miocito, en cardiomiocito, en neurona, etcétera, de célula intestinal, células gástricas, leucocitos, eritrocitos, etcétera. Entonces, hablaba aquí de un concepto muy importante de Dutrochet ya en el siglo XIX, acerca de las modificaciones que sufre un tejido celular para transformarse en otro y adquirir otras funciones. Robert Brown, muy importante también, porque fue el primero que visualizó el núcleo y dijo, oh, la célula tiene una parte interna, un centro que está rodeado por una membrana. Las células eucariotas, es decir, las células animales, tienen una membrana que constituye el núcleo. Fue el primero que lo vio. Obviamente que después ya se hizo lo que es la identificación de genes y los cromosomas y las partes de la mitosis, etcétera. Pero Robert Brown es el primero que diferenció el núcleo de la célula. Y así, ¿no? Podemos seguir avanzando. Estos dos señores, que eran un zoólogo y un botánico, que son Schleiden, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, estos dos señores que ven acá, pues estructuraron la teoría celular realmente y decían que los vegetales y los animales son un conjunto de células dispuestas según leyes bien definidas. Estas leyes las estructuraron muy bien Matthias Schleiden y Theodor Schwann, aunque no recibieron en ese momento la aprobación de la comunidad científica, ¿no? Esto sería muchos años después, cuando estos señores fueron realmente reconocidos como los padres, verdaderos padres o estructuradores de la teoría celular. Bueno, de lo que hemos hablado de la evolución orgánica. Este señor, Charles Darwin, Carlitos para los amigos, escribió un libro que se llama Origen de las especies. ¿Qué decía
la teoría de la evolución orgánica. ¿Qué dice en realidad? Que las múltiples especies de todos los animales y vegetales que tenemos en la actualidad no fueron creadas. Esto decía no al creacionismo. Era tajante Darwin y decía, no existe el creacionismo, no fuimos creados. Nosotros descendemos, evolucionamos de organismos previos en la cadena evolutiva que eran que nosotros, hacen modificaciones graduadas que se van acumulando de generación en generación. Es decir, las características de esos, diversas especies dentro de la cadena evolutiva, pues van heredándolas los hijos y estos a su vez a los nietos. Y así es como va, mediante la competencia, va evolucionando una especie, ¿no? Este era el título del libro, ¿no? El origen de las especies como resultado de la selección natural casi en la mitad del siglo XIX, 1859. Y planteaba esta palabra importantísima que es selección natural. Selección natural, ¿qué decía? Hablaba de que se entablaba una lucha por la supervivencia. Y les pregunto, ¿quién sobrevivía? ¿La supervivencia de quién, según Darwin? El más apto. El más apto, correcto. El más apto no significa el más fuerte, ¿no? Porque ustedes saben que si hay un holocausto nuclear, ¿sí? ¿Quiénes van a sobrevivir al holocausto nuclear? ¿Saben qué animales? ¿Qué especie de animales va a sobrevivir? Las cucarachas. Sí, las cucarachas van a sobrevivir porque resisten a la radiación, ¿no? Viven felices en Chernobyl miles de especies de cucarachas, seguramente radioactivas o que han sido, incluso, ¿saben lo que es Chernobyl, no? ¿Quién sabe lo que es Es Chernobyl? la planta nuclear de, creo que es, no es Rusia, es, ¿cómo se llama? Ucrania. Ucrania, sí, si no me equivoco, creo que es en Ucrania, sí. En la década del 80, hubo un tremendo accidente. Yo era un niño en la época del 80, muy chiquitito, y me acuerdo de que me hablaban de Chernobyl. Y digamos, algo que iba a cambiar el mundo y que iba a pasar un montón la energía nuclear empezó a verse en ese momento como algo totalmente negativo, ¿no? Y bueno, no sé cuán positivo es realmente, ¿no? Después de tantos años. Bueno, entonces, la supervivencia del más apto, eso decía Carlitos Darwin, y una lucha por supervivencia, es decir, si tú eres descendiente de alguien que tiene una capacidad adaptativa, vas a sobrevivir. Y el que no tiene esa capacidad se va a morir. Se cree que los osos polares, por ejemplo, que los conocemos ahora, esos gorditos, blanquitos, llenos de pelo, ¿no? Y grasa, los osos más gordos de toda la, junto con los pandas, digamos, de toda la especie de osos, ¿no? Pues estos osos polares se cree que eran mucho más grandes y musculosos, ¿no? Pero cuando empezó la época bueno, después de la era del hielo y demás, realmente no pudieron sobrevivir a esas condiciones. ¿Y quiénes sobrevivieron? Los mejores adaptados, que eran los pequeños y gordos, no los grandes y musculosos, ¿no? Entonces, los pequeños y gorditos fueron los que sobrevivieron a las diferentes glaciaciones. Seguimos con la teoría de la evolución. No se olviden esto. Supervivencia del más apto. No es el más fuerte, ni es el más grande. Es el más apto. Y algo importante. Los sobrevivientes de la lucha por la supervivencia van a transmitir estas características, esta ventaja adaptativa a su descendencia. Y esto va a persistir de generación en generación. Y se va a ir modificando. Por ejemplo, Charles Darwin hablaba de un pájaro, ¿no? Que había adaptado su pico, ¿no? Para que sea cada vez más largo, para poder meter los picos dentro de lo que son los hormigueros y nidos de gusanos para poder comerlos, por ejemplo. Entonces, otra característica que hablaba Darwin de las jirafas, ¿no? Y que su cuello cada vez tuvo que ser más alto para poder alcanzar el alimento en los árboles. Entonces, estas son cosas que Darwin nos explica, y como hay cientos de ejemplos de animales en las Islas Galápagos, donde estuvo Darwin estudiando. Otra teoría importante que es una subteoría dentro de la evolución, la teoría de la evolución, es la teoría de la recapitulación, que dice que nosotros, todos los organismos,
tienden en el curso de su desarrollo embrionario, cuando estamos somos solo un embrión, en la etapa de gestación, a repetir algunas de las fases correspondientes de sus predecesores en la evolución. Si ustedes alguna vez tienen la curiosidad de ver cómo se forma un feto humano, y tenía un video, pero no lo tengo en la computadora, voy a pasárselos al grupo de WhatsApp. ¿Cómo se forma un embrión? En algunos momentos parecemos un embrión de reptil, anfibio, etc. Entonces tienen muchas características durante la formación embrionaria a repetir fases de lo que pudieron ser nuestros predecesores en la evolución. Si es que, obviamente, tenemos en cuenta esta teoría. La teoría que sí es muy importante, y esto tienen que dominar, es la teoría de los genes. Vamos a hablar muchísimo sobre estos señores que ven ustedes acá, que son los cromosomas. Este es un cromosoma submetacéntrico que tiene un brazo de una cromátide más largo que el otro. En el centro vemos el centrómero, justamente. Muy bien, acá, en base a estos cromosomas, es que se transmite la herencia. Las características de los padres son transmitidos a los hijos. Y si nosotros vamos desarrollando este cromosoma que está tan condensado, que tiene cromatina, vamos desarrollándolo y vamos a ver de que tiene varias proteínas no histónicas, y va a tener un pedazo, un fragmento de una cadena de ADN. Y la cadena de ADN es esta que ustedes ven acá, es como una doble hélice, miren, una doble hélice que se entrecruza y está unida entre sí por bases nitrogenadas. Estas nitrogenadas son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. La adenina siempre se junta con la timina y la guanina con la citosina, siempre. Y cada tres bases es lo que se llama el código genético. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco cuando vayamos avanzando, ¿no? La teoría de los genes. Ustedes imagínense cómo se explicaban en la época del oscurantismo, en la Edad Media, cómo se transmitían las características de los padres hacia los hijos. ¿Por qué los hijos nos parecíamos a nuestros padres? ¿No? Obviamente, a la larga, cuando aumentó un poco la si a partir de un óvulo y un espermatozoide, un óvulo de la madre y un espermatozoide del padre, surge un nuevo ser, ¿cómo a partir de esa célula puede tener tantas características similares al padre y también a la mamá? ¿Qué significa? Y decían, tiene que haber algo que se herede, un material que se herede. Todavía no se conocía nada de los genes y cromosomas ni nada. Solo habían diferenciado esto, ¿no? Espermatozoides y óvulos. Microscopios de la época, pues solamente el óvulo de la mamá y el espermatozoide del papá. Al analizar el líquido seminal, pues empezaron a observar los espermatozoides. Charles Darwin fue el primero que dijo, cada tejido, ¿no? O cada órgano aporta algún tipo de modelo. Y este modelo lo llamaron como pángeno. Pan significa todo y geno viene de genoma, ¿no? Es decir, un gen total, un modelo de gen total, que se incluía tanto en el óvulo, por la madre, y en el papá, por el espermatozoide. Y cuando se unían, así de esa manera, ese modelo a la descendencia, y es por eso que las hijas tenían la nariz de la mamá, y los hijos tenían el cabello del papá, o la altura del papá, o la musculatura del papá, etcétera, pero también tenían características de la mamá, y las hijas también tenían características del papá. Entonces, a esto le denominaron pángeno. Obviamente, después es que llegó lo que son los cromosomas y se pudo entender todo lo que era la verdadera teoría genética que estamos avanzando en este momento. A fines del siglo XIX, este señor August Weismann habló acerca de una teoría que se llama la teoría de la continuidad del plasma germinativo. Weismann diferenciaba dos tipos de plasma, el plasma germinativo y el somatoplasma. Soma significa cuerpo, ¿no? Por ejemplo, células somáticas, ¿no? O cromosomas somáticos. Son los cromosomas que no tienen no definen la herencia heredada por el sexo.
¿no? En cambio, el cromosoma X y el Y son los que definen la herencia del sexo. Y el plasma germinativo, que era el plasma que definía la herencia. El somatoplasma te brinda otras características corporales. Entonces, hablaba Darwin y decía, las células germinales proceden de las células germinales de los padres y no de las somáticas del individuo. ¿Qué significa esto? Weismann decía, lo que se hereda y lo que no va a variar nunca es el plasma germinativo. ¿Y se encuentra dónde? En los testículos y en los ovarios. Eso decía August Weismann, ¿no? El plasma germinativo es algo que no cambia. Y bueno, nosotros sabemos que sí cambia, ¿no? Puede mutar la herencia, ¿no? Pero en ese momento decía, esto no cambia y eso es lo que se hereda. En cambio, las características Weismann y decía, el somatoplasma no se transmite a la descendencia y solo se transmite el plasma germinativo, lo que se encuentra en los gametos, ¿no? En el óvulo y en el espermatozoide. Posteriormente, como les dije, ya pudimos ver en cuanto al desarrollo de la genética en las últimas décadas, ¿no? Que ese plasma germinativo, ¿dónde residía? En los cromosomas, obviamente. Y explicaba esto, ¿no? Decía, por ejemplo, si una persona cambia el color de la piel por muchas características, como por ejemplo enfermedades como el vitiligo o tiene quemaduras el paciente y se quema la piel, eso que se quema es somatoplasma, decía August Weismann. Su hijo no va a nacer con quemaduras. Entonces, esas células somáticas o corporales, el somatoplasma, no se hereda. Pero en cambio, las características genéticas del color del cabello, el color de los ojos, color de la piel, etcétera, sí se va a heredar porque es plasma germinativo. ¿Se entiende? Bien. Y seguimos con los genes, ¿no? Porque esto es realmente una historia enorme que casi nunca acaba. En 1909, estos dos señores, Edward Castle y J.C. Phillips, demostraron que las células germinativas, en verdad, o el plasma germinativo, no estaba influido por el plasma somático. Es decir, hay personas que piensan que por operarse la nariz, ¿no? Tiene una nariz muy grande y se opera la nariz y que esas características no se van a heredar a sus hijos, ¿no? Piensan eso, de verdad, hay gente que piensa eso. Y eso no es verdad, justamente ahí está el asunto del somatoplasma y plasma germinativo. ¿Qué hicieron estos señores, Castle y Phillips? Tomaron una cobaya blanca, ¿sí? Y le sacaron los ovarios y le pusieron un ovario, un solo ovario de una cobaya negra, ¿sí? Y luego la hicieron procrear, ¿sí? Copular, con cobayos blancos. ¿De qué color creen ustedes que salió la descendencia? Cualquiera de ustedes. Negras. Negro. Negro. Negras, correcto, negras. ¿Y por qué? Porque justamente el ovario de la cobaya justamente tenía datos genéticos de un color de piel, de pelaje en realidad en este caso, negro, ¿sí? Y no, aunque esté metido en un cuerpo blanco, de pelaje blanco, como era la cobaya blanca, pues el somatoplasma no interfería y no hacía variar el material genético o material germinativo que se llamaba en ese momento. Eso significaba la teoría de los genes. La última parte, que es sumamente importante de la teoría de los genes, son las leyes de Mendel. Este señor que van a ver ahora ustedes acá, este señor, Gregorio Mendel, o Gregory Mendel, se considera actualmente el padre de la genética. Él nació en la República Checa, ¿no? Era muy pobre, era un campesino, este señor Mendel, y desde muy joven era bastante adiosado, es decir, tenía mucha tendencia, mucha religiosidad. Ingresó incluso al monasterio de Brum, era un abate, era un sacerdote, un abad o un abate, y trabajó toda su vida en la huerta, ¿no? de la abadía, haciendo cruces entre guisantes, ¿no? Posteriormente, en 1860, presentó sus descubrimientos a la Sociedad de Historia Natural de Brunn, República Checa, ¿no? Y no le tiraron la menor pelota,
absolutamente a mi amigo Mendel, ¿no? Hasta que casi 5 décadas después, otros señores como De Vries, Correns en Alemania y Schermack en Austria y Bedson en Inglaterra, redescubren el trabajo de Mendel, ¿no? Redescubren sus estudios y los publican, pero obviamente dándole el crédito a Gregorio Mendel. Es decir, él nunca se dio cuenta durante su vida que sería el padre de estas teorías de la genética que vamos a ver en este momento. Bueno, las leyes de Mendel. Las 3 principales leyes de Mendel son muy conocidas por todos ustedes. La primera ley de Mendel se llama la teoría o ley de los híbridos de la primera generación. Cuando hablemos en genética de generación, F1 significa la primera generación. ¿Qué te decía la teoría de los genes? Que cuando tú cruzabas 2 variedades de individuos, en este caso guisantes de raza pura, fíjense, hay un guisante que es amarillo, ¿no? Redondeado amarillo, y esta característica iguales, que se llaman alelos dominantes, que se especifican en letra mayúscula, de amarillo va a venir A mayúscula, ¿no? Y cuando es dominante quiere decir que se expresa solamente cuando ambos alelos son exactamente iguales. Y un alelo, y una especie de guisante verde, que no tenía las características de A mayúscula, sino A minúscula. Y hablamos de una característica recesiva. Y es por eso que el color amarillo no se expresa, ¿no? Sino se ve directamente lo que es el color verde. Entonces acá tenemos dos conceptos que vamos a hablar posteriormente, por supuesto, pero que son el fenotipo y el genotipo. ¿Alguien sabe lo que es el fenotipo y lo que es el genotipo? ¿Alguna persona de ustedes sabe lo que es el genotipo y el fenotipo? ¿A qué me refiero con ese término? El genotipo es la carga o información genética, mientras el fenotipo es el conjunto de características que se expresan a partir de este. Muy bien, miren, fíjense. Muy bien, excelente lo que me dijiste. Este es el genotipo. Tiene 2 alelos, ¿no? Dentro de su par de alelos que marcan la característica de esta, ¿no? Que son dominantes. Este es el genotipo. Y este tiene minúsculas. Son 2 alelos recesivos. ¿Cómo se ven los alelos dominantes? ¿Cómo se expresa esta característica genética? Con color amarillo. Esto es el fenotipo. El color, la característica que se expresa. ¿Sí? El fenotipo que se expresa siempre es el dominante. Letras mayúsculas. El fenotipo recesivo no se expresa por lo general, a no ser de que ambos alelos sean exactamente iguales. Entonces, si acá hubiera un alelo minúscula, por ejemplo, igual sería amarillo. Y esto lo probó Mendel ¿cómo? Cruzó un fenotipo puro, absolutamente puro, de un guisante amarillo con un guisante verde. Y vio que la primera generación, los primeros guisantes salían amarillos exactamente igual, digamos, a la mamá, ¿no? Vamos a decir que la mamá es el amarillo y el papá es el verde. Idénticos a la mamá, pero fenotípicamente idénticos. Miren, son amarillos fenotípicamente. Pero genotípicamente, genotípicamente eran diferentes. ¿Por qué? Porque no era el mismo genotipo de la mamá, miren. Tenía un alelo de la mamá dominante que le daba el color amarillo. Y tenía un estado de portador del papá, pero como es recesivo, no se expresa en el fenotipo. ¿Se entiende lo que les digo? Y a esta generación F1, los denominó híbridos. Toditos salían amarillos, toditos, 100% amarillos. ¿Por qué? Porque el papá daba un alelo A mayúscula y la mamá daba un alelo A minúscula. Entonces, toda la generación tiene que salir definitivamente A mayúscula, A minúscula, lo que se llama heterocigoto. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto o híbrido. 3 términos que ustedes tienen que meterse en la cabeza. Grábenlos en su disco duro, una carpeta especial que diga términos que no puedo olvidarme para parar biología.
homocigoto dominante, homocigoto recesivo, y la primera generación, los híbridos. La segunda ley de Mendel decía, ¿y qué pasa? Que se llama de la separación o disyunción de los alelos, decía, ¿qué pasa si yo cruzo dos guisantes híbridos? Mire lo que hizo Mendel. Cruzó un guisante híbrido, ¿no? A mayúscula, minúscula, heterocigoto, con un guisante, bien. Y esto es lo que se llama tabla de Punnett. Fíjense, la tabla de Punnett en genética se hace así. A mayúscula, minúscula, A mayúscula, A minúscula. Y si ustedes se dan cuenta, cuando cruzas A mayúscula con A mayúscula va a salir un amarillo homocigoto dominante, fíjense, homocigoto dominante. Si cruzas A mayúscula con A minúscula, el fenotipo también va a ser amarillo. 25% de los casos ocurre así. Pero el genotipo es híbrido o heterocigoto. A minúscula, perdón, con A mayúscula, te va a salir otra vez otro heterocigoto, ¿no? Y cuando tú cruces, recién miren acá, A minúscula con A minúscula, te va a salir un homocigoto recesivo que tiene el fenotipo verde. Entonces, cuando tú, en la segunda ley de Mendel, cruzas híbridos, se separan esos alelos diferentes que tenían los híbridos y te van a dar un 25% de homocigotos dominantes. Te van a dar un 50% de homocigotos, perdón, heterocigotos amarillos también. Y te van a dar un 25% de homocigotos recesivos que son verdes. En una proporción fenotípica de 3 a 1. ¿Qué significa? 3 por un guisante verde. 3 de la generación de híbridos van a compartir las características de la madre que era amarilla, la madre que era dominante. Entonces, fíjense por qué los rasgos recesivos surgen saltan generaciones, no aparecen en una sola generación, sino pueden saltar varias generaciones. Cuestión de posibilidades, ¿no? Toda la generación puede ser absolutamente amarilla, toda, y no puede no aparecer ni un verde, o pueden aparecer varios verdes, pero acá hablamos de posibilidades, 25% de posibilidades que aparezca un verde, 25% que aparezca un amarillo que sea puro genéticamente, amarillo, y 50% que aparezcan híbridos, que son portadores del gen recesivo, que es el gen verde. Entonces, esta es la segunda ley de Mendel. Y la tercera ley de Mendel es la más compleja, ¿no? Y se llama la ley de la herencia independiente de caracteres, porque aquí existen varios caracteres, ¿no? Todos los caracteres se transmiten siguiendo las leyes anteriores que hemos hablado, ¿no? Con independencia de la presencia de otro carácter. A ver, ¿qué significa esto? Mendel lo que hizo es cruzar guisantes que eran amarillos y lisos, redondeados, fíjense, con guisantes que eran verdes y tenían otra característica más, eran rugosos. Es decir, no había una sola característica. Acá tenemos la característica amarilla, ¿no? Donde vemos A mayúscula, amarillo. Y B mayúscula significa redondeados, lisos. En cambio, el otro guisante era A minúscula porque era verde. Y era B minúscula porque no era liso, redondeado, sino era rugoso. Entonces, acá hablamos de múltiples caracteres que se transmitían a la herencia. Vamos a ver cómo se hacía el cruce. Fíjense, ¿qué tipo de gametos, qué tipo de alelos va a tener cada gameto? Va a tener un alelo B, mayúscula. Y acá vamos a tener un alelo A, minúscula, y un alelo B, minúscula. Por lo tanto, la primera generación de los híbridos, F1, no se olviden de esto, ¿qué va a tener? A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y fenotípicamente, ¿qué ver? Va a ser liso y amarillo. ¿Por qué? Porque lo que domina, ¿cuál es? La mayúscula. A mayúscula. Basta un alelo dominante que se presente para que sea amarillo. Basta un alelo dominante que se presente para que sea liso. El B no se expresa. ¿Por qué? Tendría que ser ambos componentes minúsculas recesivos para que se exprese la rugosidad.
Y la A minúscula tampoco se expresa. ¿Por qué? Porque ambas tendrían que ser A minúsculas para que se exprese el color verde. Entonces, la generación número 1 de híbridos va a ser amarilla y lisa. ¿Se entiende esto que quiero explicar? Ahora, si tú cruzas dos híbridos, ahí sí te va a salir 25% igualitos a este, 50% de híbridos y 25% que sean rugosos y verdes. Exactamente como la segunda ley. Es una combinación de ambas leyes, pero para más de un carácter o característica de una especie de guisantes. ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Como les decía, ya a comienzos del siglo XX, Correns de Vries y Schermak, los principales, que redescubrieron estas características de Mendel, ¿no? Y le dieron el lugar que le correspondía dentro de la ciencia como el padre de la genética, padre de la herencia y la genética. Años después, una década después, Sutton y Morgan explicaron ya el concepto moderno de lo que es la disposición lineal de las unidades de herencia en los cromosomas. Cómo los cromosomas se disponían. Los cromosomas eran los portadores de las unidades de la herencia, porque ellos no descubrieron la cadena de ADN. Esto lo hicieron Francis y Crick posteriormente. Esto vamos a hablar en la siguiente clase, creo. Bueno. Vamos a quedar acá, porque este es un tema un poquito más largo que vamos a verlo en la siguiente clase. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto de lo que hemos visto ahora? Yo tengo una pregunta. Dale, pregúntame. Quería saber acerca de, por ejemplo, con las personas, o sea, en general, de los seres vivos debe ser igual la misma como fórmula en cuanto a los recesores y a los dominantes, ¿no? Por ejemplo, creo que unos dominantes serían de los de la raza afro, los de África, por ejemplo, y unos Ya. más recesivos, por ejemplo, que no saben cuál es el color de piel, sería, digamos, por ejemplo, los de ojos azules o los de ojos verdes, ¿no? Que claramente son recesivos y son mucho más raros, y supongo que debe seguir la misma fórmula, ¿no? Perfecto, sí, tienes toda la razón. Si hablamos solamente de características que se transmiten muy frecuentemente, tú sabes de que si dos personas de raza blanca, ¿no? De verdad, o sea, raza aria, caucásica, tienen descendencia, prácticamente el 100%, teóricamente, van a ser iguales a los padres, fenotípicamente, ¿no es cierto? Fenotípicamente van a salir idénticos a los padres. Pero si uno de los padres, la mamá, por ejemplo, tiene antecedentes de que su madre era latina y tenía la piel bastante color canela, bastante más morena, ¿será que tiene sería homocigota o heterocigota? ¿Qué sería? Porque ella es blanca, ¿sí? Pero tiene antecedentes de que su madre sí tenía la piel morena. ¿Será portadora de ese gen de piel morena o no? Sí. Es por todo. Claro que sí. Entonces, ahí estamos, el cruce de un homocigoto, ¿no? Con un heterocigoto. Entonces, todos sus hijos van a ser blancos, todos. Y quizás en los nietos recién aparezca ese gen recesivo. Es por eso que los genes recesivos saltan generaciones. Por ejemplo, en la familia mía, por ejemplo, mi abuela y la mayor parte y mi abuelo, ambos tenían ojos azules. Mi abuelo y mi abuelo. Sus hijos, ninguno tiene ojos azules, todos tienen ojos cafés. Y los nietos, todas mis primas tienen ojos azules, todas las primas. Pero los primos tenemos ojos cafés, ¿sí? Entonces, miren cómo hasta tiene relación e influida, está relacionada hasta con el sexo, ¿no? Hasta con el sexo. Entonces, lo importante es esto, vamos a ir paso a paso con esto, lo van a ir entendiendo, todavía no hemos llevado nada de genética, vamos a ir llevándolo en clases posteriores, es el tema 8, 9 más o menos. Entonces, vayan conociendo, lo que me interesa es que entiendan las tres leyes de Mendel, ¿no? La de los híbridos, la del cruce de híbridos, la de formación de híbridos, F1. 2, la del cruce de híbridos. Y tercero, de múltiples caracteres genéticos. Bien, una persona me preguntaba algo, a ver, déjenme ver. Jonathan Tisco dice, doctor, si se cruzaran homocigotos dominantes,
Cigoto es con C, ¿ya? Es así, homocigoto. Cigoto viene de huevo, ¿no? Homocigoto significa esto. ¿Están viendo todos lo que estoy escribiendo? ¿Sí? ¿Sí, Sí, no? doctor. Sí. Esto es un homocigoto. Esto es un homocigoto. Ahí está, homocigoto. Este es un heterocigoto. Heterocigoto, no te preocupes, flaco. El heterocigoto es esto. Un híbrido, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que les decía de la piel blanca, digamos, ¿no? A ver, piel blanca. Si cruzamos nosotros, el papá que es ahí, es piel blanco, completamente blanco, es homocigoto. Y la mamá, que es heterocigota, ¿no? Los cruzamos a ambos. ¿Cómo va a ser su descendencia? Un 25, crucemos esto, miren. A mayúscula con A mayúscula, un 25% va a ser A mayúscula, 25%. ¿Sí? A ver, no, perdón, me estoy equivocando, discúlpeme. Un 75%, perdón, no 25%, discúlpame, me equivoqué. Un 75% es A mayúscula y A minúscula. Y un 25% es A mayúscula. Vamos. Ay, ¿qué pasa conmigo? Por Dios. 25% es A mayúscula minúscula. Esto es lo correcto. Y 75% sería AA. 75% sería homocigoto. Entonces, cuando este 25%, que es un híbrido portador, se case con otro portador, recién va a aparecer 25% de posibilidades de que tenga piel morena, ¿no? Entonces, así como se transmiten los rasgos genéticos, Alejandro, ¿me entendiste, no? Ah, sí, doctor, se entiende. Espero que sí. Muy bien. Vamos entendiendo esto poco a poco. Estamos comenzando recién con genética. Poco a poco vamos a ir avanzando más. Bueno, doctores, digo, perdón, estoy acostumbrado a dar clase de medicina. Señores estudiantes de nutrición, futuros licenciados en nutrición. A ver, tenemos que organizar el seminario de la siguiente clase. Las dos siguientes clases vamos a hacer seminarios que son exposiciones magistrales que ustedes van a preparar. Bueno, entonces necesito voluntarios. Vamos a anotar a los voluntarios. Estos seminarios son la base para asegurarse una nota práctica, ¿no? Obviamente, si tú tienes una exposición espectacular, ya se fue nuestra amiga Paniagua Laredo Daniela. Pienso que no me va a dar cuenta que se está yendo. Si tú tienes una nota, por si acaso, la lista de asistencia la saco al final, la foto, ¿no? De los asistentes. Para el seminario siguiente van a haber varios temas. El primer tema va a ser equilibrio genético. Alguien que quiera participar en exposición de equilibrio genético, una sola persona. ¿Algún voluntario? Kelly, habla, por favor. Quiero que hables porque por ahí no lo leo. Yo, ¿Dónde doctor. está Kelly? Ya, dame tu nombre completo. Kelly Erika Kelly. Galvez, ¿no? Sí, Galvez. Erika Kelly Galvez. Galvez. Bien. Entonces, Erika, vamos a preparar como quieras, ¿sí? Lo dejo esto a criterio tuyo. Como quieras, una exposición pequeña de 5 a 10 minutos, ¿sí? Sobre lo que es el equilibrio genético. Bueno, tú ve como quieras hacerlo. Puedes hacer un video si gustas, que nos vas a hacer el video. Puedes hacer una presentación de PowerPoint. Puede ser lo que tú quieras. O puedes filmarte ese momento explicando en una pizarra o un papelógrafo, lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, esto lo dejo a criterio de ustedes, muchachos. La única forma que podemos trabajar acá de forma virtual. Kelly Galvez, entonces, quedas encargada de eso. Muy bien, el segundo tema
va a ser, perdón, déjenme ver. Déjenme ver dónde estamos. Ya. El segundo tema va a ser el metabolismo y la teoría de un gen, una enzima, una reacción química. ¿Alguna persona? No, aquí necesito tres personas que quieran participar. Yo, doctor. Yo, doctor. Yo, Ya. A ver, un cacho, vamos a ir por orden. Tenemos a Claudia, Andrea y Jiménez. Ya, las tres personas que me han dicho, primero, por favor, denme sus nombres. Jiménez, ¿cuál es tu nombre? No logro leer de acá. Jiménez Machado Laura. Laura, primero tu nombre, ¿no? Ah, Jiménez Machado Laura. Estamos en el ejército, te hago hacer flexiones en este momento. Machado, Laura. Laura Jiménez Machado, ¿no? Sí, está bien, doctor. Muy bien. Andrea Morales Orellana, ¿no? sí, Estos son 10 minutos, muchachos. 10 a 15 minutos tienen ustedes. Incluso 20 pueden tener, porque son tres personas. Andrea Morales Orellana. Y la tercera persona es Claudia, ¿no? Claudia Micaela, sí. ¿Tu apellido? Vallejos. No pueden fallarme, muchachos. ¿Sí? Estamos quedando en un seminario, no pueden fallar. Si fallan, ni se presenten a prácticas directamente, ya tienen cero en práctica, porque son ustedes voluntarias. Entonces, yo tomo muy en cuenta esto. El tercer tema que vamos a ver va a ser el tema de ADN y código genético. ADN y código genético. Igual necesito dos voluntarios, suficiente dos voluntarios. Yo, doctor. Dime tu nombre, Yo, Baiseiras. sí, Luisa. Baiseiras. Luisa. Baiseiras Donoso. Otra persona que me dijo, ¿quién era? Doctor. Sí. Lindsay Campos Quinteros. Lindsay, ¿qué es? Campos. Campos Quinteros. Quinteros. Listo, muchachos. Ahí tenemos entonces más o menos 1 hora y media de exposición. 10 minutos equilibrio genético, unos 20 minutos lo que es metabolismo, teoría y gen, y 30 minutos lo que es ADN y código genético, más la discusión y los comentarios que vamos a tener de media hora, suficiente para el primer seminario. Este es el primer seminario que vamos a hacer, ¿ya? La siguiente clase vamos a darles otro seminario para su siguiente clase, porque así de esa forma van ustedes pues ganando nota práctica, ¿no? Es la única forma de ganar nota práctica. Las exposiciones tienen que ser buenas, a buen nivel, tienen que saber su tema, todos. Pueden dividirse como ustedes quieran el tema, ¿me entienden? Pero todos tienen que saber el tema, porque si una de las compañeras falla, tienen que terminar el tema entre las dos que quedan. Bueno, entonces, por favor, júntense a través de las personas que están acá en la lista, ¿no? Aquí está la lista, voy a copiar esto ahorita en este momento para que ustedes lo tengan en el chat. ¿Dónde estamos? Ahí está en el chat. Les voy a pasar esta charla que estamos teniendo hoy día, se los voy a pasar la presentación. Ahí en el chat están las personas que están encargadas del siguiente seminario, entonces. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema que hemos visto o sobre la forma en que van a realizar el seminario? Doc, yo tengo dos dudas. Dime, Lindsay. Es, No, Lindsay. es, ok. Es sobre básicamente el Classroom, eso de cómo vamos a hacer. No te entiendo tu duda.
¿Qué duda tienes sobre el Classroom? Es que para varias docentes, la de química y la de quechua, nos estuvieron insistiendo mucho en el del correo institucional, que teníamos Sí, que tener Classroom con eso, y yo lo cambié a mi cuenta todo, pero el de usted no puedo. ¿por qué no puedes? No sé por qué. No No es- puedo, soy la única. Y yo te aconsejo que te comuniques con la UTI, ¿no? Y yo no puedo hacer nada al respecto. Habla con la UTI, tal vez está mal tu correo, te han dado algún mal correo institucional, porque el Pero resto no. pude meterme a química y a quechua, solo al de usted no puedo. No sé por qué no, realmente no entiendo por qué. No te podría decir por qué. Nunca pasó eso con ningún alumno. Qué extraño. No sé, a ver, vamos a intentar. ¿Alguno de ustedes tiene el problema similar para entrar a Classroom? Sí, doctor, creo que somos varios. Entonces el problema soy De yo. nada, de nada. Puede ser, no hay problema. Bien que me haga notar. Puede ser, muchachos, no hay problema. ¿Qué les digo? Vamos a subir nuestra. Creo que no lo he puesto en la UTI, no he actualizado en la UTI el Classroom. No hay problema, lo voy a actualizar en esta semana y pues yo creo que van a poder entrar ahí. No creo que haya problemas. Espero que no, por lo menos. Una A ver, más, por favor. Eh, dime, ¿Cuáles eran las palabras para pasar su materia? Es que no las he podido anotar las tres. palabras para pasar mi materia. Lo que dijo, ¿dónde están? Homocigoto, heterocigoto. Ay, perdón, ¿Cuál era el tercero? heterocigoto. Homocigoto y heterocigoto. Dominante, hemocigoto Sí, dominante, dominante. homocigoto recesivo y heterocigoto. Ah, ok, gracias, me faltaba recesivo. Gracias. Ya, Jocelyn. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bien que me han hecho recuerdo de eso, muchachos. No sé si he actualizado en la clase de ahora en la UTI, pero sí lo voy a pasar ya nomás al sistema. Pero si no, igual yo no me hago mucho problema, muchachos, porque al final yo pongo las notas, ¿no? Si no pueden entrar con un mail, entren con otro, no hay problema, pero voy a tratar de seguir las normas, ¿ya? Está bien, doctor. Gracias. Al final yo pongo sus notas en el sistema, así que nadie más pone sus notas, no se preocupe. Pero en todo caso voy a hacer lo que es correcto. Voy a poner el link ahí en el sistema, ¿no? En la UTI. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces nos veríamos el siguiente viernes, ¿sí? Entonces, tienen 3 días para preparar el tema. Son temas cortitos, no son temas muy largos tampoco. Por eso son de 10, 20 y 30 minutos, digamos, y pues son varias personas que están encargadas. Bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos el día viernes a las 3:45 de la tarde, ¿sí? Gracias, doctor. Chao, muchachos, a ustedes, que les vaya Gracias, muy bien. doctor. Hasta el Ustedes, viernes, gracias. doctor. Chao, muchachos. No sé, todavía no se salgan. Voy a Gracias, sacar doctor. Ah, está bien, está bien. ya. Listo, muchachos, ya pueden salir los que quieran. Hasta el viernes, doctor. Gracias. Hasta luego. A ustedes. Hasta Hasta el luego. viernes. Chao, chao, chao.